En verdad nos da mucho gusto que hayas venido. La mañana estuvo un poquito complicada, pero pues, bendito sea Dios que estamos juntos. Él ha prometido estar donde estamos 2 o 3 congregados, y creo que desde este momento de alabanza ha estado con nosotros. Amén. Bien, el día de hoy, como tú sabrás, desde hace 2 semanas hemos estado anunciando, comenzamos un ciclo de enseñanzas que es muy importante para la vida cristiana. Es conocer mejor a Dios. El ciclo trata de conocer a Dios, como decía el hermano ahorita en la adoración, de una forma como quizá no le hemos conocido o no hemos meditado correctamente, o no con la profundidad que quizá debiéramos. Es conocer a Dios, y el ciclo también trata de lo que a través de ese conocimiento y ese entender, y no solo es entender, sino tener comunión con su espíritu, las personas pueden vivir una vida como Dios quiere que vivan. Es sumamente importante este ciclo de enseñanzas, quiero decirte. Te invito de antemano a que no te pierdas ninguna de las enseñanzas, porque todas son importantes, porque todas son valiosas, porque todos los que quieren llegar a la vida eterna ocupan entender las verdades acerca del Espíritu Santo. Si tú lees la Escritura, por ejemplo, te doy un ejemplo nada más. El Espíritu Santo está mencionado en todo el Nuevo Testamento. Si tú lees los Evangelios, en los 4 Evangelios hay una promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de las personas. Tú lees el Antiguo Testamento y te das cuenta que aquellas personas que le dieron más fruto a Dios tenían influencias constantes del Espíritu Santo en sus vidas. Si tú te das cuenta, una de las profecías más hermosas que aparecen en el Antiguo Testamento es precisamente el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de las personas. Y eso es precisamente por donde yo quisiera comenzar esta enseñanza, abriendo el libro de Isaías, en el capítulo 44, en el versículo 2 al versículo número 4. Dice la palabra, una promesa hermosísima, y ahorita vamos a meditar en el valor que tiene la promesa que vamos a leer. Dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jerusún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces a las riberas, junto a las riberas de las aguas. Deja la palabra ahí un momento. Quizá varios de los que están aquí en este momento han meditado alguna ocasión en esta. ¿Conocen esta palabra, esta profecía? Levante su mano quien la conoce, por favor. La gran mayoría de los que está aquí conoce esta profecía. Bien, en el Antiguo Testamento hay más de una promesa como esta, en donde Dios se preocupa una vez más por el hombre. Si tú quieres entender el motivo de esta promesa, tú tienes que verlo ante la mentalidad de un Dios que está preocupado por los seres humanos que creó. No hay otra forma de mirar esa promesa. Tú ves a un Dios que ve a los seres humanos perdidos y que busca una manera de redimirlos y manda a su Hijo. Amén. Así se tiene que entender el Antiguo Testamento y el sacrificio de Cristo. Ok, pero tú también ves a un Dios que ve a los seres humanos
confundidos, los ve extraviados del camino, ve que no entienden correctamente lo que Dios está esperando de ellos, o bien que se les está dificultando vivir la vida que Dios está esperando de ellos, o bien los ve, dice el Evangelio de Mateo, como ovejas que no tienen pastor, como, imagínate tú a un corderito, a una oveja, sin la ayuda de aquel que le lleva al alimento, o sin la ayuda de aquel que le cuida, o sin la ayuda de aquel que le protege de los lobos. Imagínatela tú caminando por las montañas o por los prados. Es muy fácil que se extravíe o se pierda, sufra un accidente, la devore un animal. Bien, Dios ve al ser humano y a la humanidad y a los cristianos sobre todo con compasión. Y con esa mirada, así, con esas palabras tan tiernas, tan tiernas que ocupa el profeta, promete derramar de su espíritu sobre toda carne. Quizá aquí no viene así de claro, aunque por eso te decía, hay muchas profecías, las cuales no vamos a meditar todas en su totalidad. De hecho, no es el objeto de esta enseñanza, pero harías bien, llegando a tu casa, a revisar profecías similares, y te vas a dar cuenta que Dios desde hace muchísimo tiempo estaba preocupado en ayudar al hombre. De hecho, el primer versículo, el versículo número 2, dice, dice el motivo de la profecía. Dice, así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual ¿qué? Te ayudará. O sea, el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo viene del corazón de un Dios compasivo, de un Dios misericordioso, de un Dios que ve quizá lo que el ser humano no ve. Quizá tú puedes ver a tu hijo que está, tú lo ves crecer y ves sus torpezas y ves que hay algunas cosas que no hace bien. Y los que son padres saben que se siente compasión cuando ves a tus pequeños. Y esa compasión te mueve a ayudarlos, te mueve a darles lo que necesitan para salir adelante. Bueno, la promesa del Espíritu Santo viene exactamente de un corazón compasivo, de un Dios que mira nuestra necesidad, que mira, voy a ser más específico, que mira tu necesidad y que, movido por compasión, promete lo que dice el versículo número 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y no lo deja así. Dice, ¿qué es lo que va a derramar? Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Es una promesa preciosísima. Ok, podemos quitarlo, hermano. Quiero decirte que la promesa del Espíritu Santo o las verdades acerca del Espíritu Santo son una verdad que está un tanto descuidada o bien sobreexagerada. En algunas iglesias el Espíritu Santo brilla por su ausencia en la enseñanza, y en algunas iglesias se exagera las verdades acerca del Espíritu Santo y algunas se sacan de contexto y la gente se confunde. Vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga y que sea su palabra y que esta reunión la dirija a su buen espíritu para que en nuestra alma, nuestra mente, pues quede la idea correcta. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Cuánto amor tienes para con nosotros. Dios amado, yo te pido con humildad, Señor, que tu buen espíritu presida esta reunión, para que, como dice la Escritura, Señor, Él nos guíe a toda verdad, Señor. Guía mis palabras y guía la mente de cada hermano, de cada amigo, Señor, a conocerte como tú quieres ser conocido.
revélate a nuestros entendimientos y haznos entender aquellas verdades que hasta el día de hoy no están claras a nuestros corazones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Amén. Amén. Ok. Bien, en estos días, en los tiempos en los que estamos, te decía, estas verdades acerca del Espíritu Santo pudieran no comprenderse bien. A veces en la mente de algunas personas el leer una promesa como la que acabas de escuchar podría traer a la mente ideas equivocadas. ¿Por qué? Porque quien ha leído la Escritura puede ver al Espíritu no con un cuerpo ni con una voz, sino actuando de diferentes formas. Y entonces hay quien ha llegado a confundir al Espíritu Santo simple y sencillamente con una energía, con una emoción, con un calor o con un poder sobrenatural. Los testigos de Jehová, por ejemplo, una religión que definitivamente pues está muy lejos de la verdad de Dios, porque no entiende a la persona del Señor Jesucristo. Por ejemplo, ellos no creen que Jesucristo sea Dios, que sea el Dios todopoderoso, al cual se va a rendir toda rodilla y se va a doblar toda rodilla. Bien, los testigos de Jehová no creen, o más bien creen, que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía, es como si fuera la electricidad que hace que estas lámparas se prendan o que esos ventiladores se muevan. Ok, en la mente del ser humano, si hay quizá una influencia de una doctrina similar, o bien el no leer con cuidado las Escrituras, pudiera confundirse al Espíritu Santo con eso, con una energía, con una fuerza, con una emoción. En algunas religiones se confunde la obra del Espíritu Santo, y cuando la gente está muy emocionada, piensan que está muy llena del Espíritu Santo. Y eso, queridos amigos, es un error. El Espíritu Santo no es ninguna fuerza, no es ninguna energía, no es ningún calor, y en sí mismo no es una unción. La Escritura, de hecho, si tú quieres ser una persona que cristianamente camine con Dios y quieres ser lleno del Espíritu, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu? Yo creo que todos quieren ser llenos del Espíritu. Bueno, para que el Espíritu te llene, en primer lugar tienes que entender lo que el Espíritu Santo es. Porque si tú quieres ser lleno de energía, te voy a decir una cosa, ofendes al Espíritu. Si tú quieres estar emocionado y tú crees que eso es ser lleno del Espíritu, ofendes al Espíritu con ese pensamiento. Si tú crees que el Espíritu Santo es una energía como la energía eléctrica, definitivamente ofendes al Espíritu con tu pensamiento. Primero, para ser lleno del Espíritu y para entender lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, necesitas entender quién es Él. ¿Quién es Él? Y para entenderlo, yo quiero hablarte un momento acerca de la Trinidad. ¿Todos han escuchado alguna vez la palabra Trinidad? Ok, la palabra Trinidad no viene en la Biblia. No es algo que tú encuentres en alguno de los evangelios. Es una palabra que más o menos en el siglo II, después de Jesucristo, se inventó para describir el conocimiento de Dios. La Trinidad describe a un Dios que ante la mente de las personas o ante la mente común es un poquito difícil de concebir, pero ahorita con la ayuda de Dios vamos a tratar de concebirlo. Describe a un Dios que está formado por tres personas. Un Dios que tiene tres personas, tres personalidades que forman ese Dios. Vamos a ver la escritura en 1 de Juan 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo
y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo o Jesucristo, así se refiere la Biblia al Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, y ellos tres son uno. Los tres son Dios, no son tres dioses, solo hay un Dios. Los tres son tres personas distintas. Es como, disculpen el ejemplo, aquí tú puedes ver al frente a tres personas que están frente a mí. Son tres personas diferentes. Bueno, así tú puedes, si tu mente quiere entender la Trinidad, tiene que entender que la Trinidad está formada por tres personas diferentes. Pero esas tres personas tienen una misma mente y un mismo propósito. Los tres son santos, los tres son Dios, los tres persiguen de tu vida exactamente lo mismo, los tres quieren exactamente lo mismo de ti. Ahora, ha habido errores para comprender la Trinidad. Por ejemplo, hay quien ha pensado que hay tres dioses: el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, y que son tres deidades. Ese es un error. Solo hay uno. Y tú debes de dirigirte cuando ores o cuando pienses en Dios, que solo hay uno. Un Dios que opera de diferentes formas según la persona. Ahorita te voy a hablar un poquito de eso. Pero solo hay uno. No hay tres dioses. Ok. También se ha caído en otro error. En pensar, hay una corriente de pensamiento que se le llama sabelialismo, que la inventó un obispo llamado Sabelio. Él decía que no es que haya tres personas, sino decía él que son la misma persona y que Padre, Hijo y Espíritu Santo solo son manifestaciones diferentes de esa persona. Eso es un error. La Biblia, y ahorita vamos a ver algunos pasajes, deja clarito que son tres personas diferentes. Dios es tres personas diferentes. Algunos dicen, bueno, no entiendo. Es normal que nuestra mente no pueda comprender así de tan sencillo, de manera natural, que haya un Dios en tres personas. Aquí hay un médico, aquí hay dos personas que están estudiando medicina. Diles, si nadie más sabe aquí de fisiopatología, y ellos empiezan a hablar y a describir la fisiopatología, tu mente va a empezar a entrar en una especie de angustia, porque no vas a entender nada. Bien, así a veces la Trinidad es a la mente del ser humano, puesto que nosotros estamos acostumbrados a ver personas con un solo cuerpo, ¿verdad? No estamos acostumbrados a ver a personas de tres personas. Bien, la doctrina de la Trinidad es una doctrina revelada, y Dios ayuda al que tiene comunión con Él a comprenderla cada vez más y cada vez mejor. Está revelada en las Escrituras, y Dios se encarga de hacerla entender al corazón de cada persona. Ok. Por ejemplo, para nuestra mente es sencillo entender que Jesucristo es el Dios hecho carne, ¿verdad? Eso es fácil para nosotros, puesto que tomó un cuerpo como el de nosotros, y nos es sumamente fácil entender que Jesucristo estuvo en esta tierra y que tuvo un cuerpo como el de nosotros. También nos es relativamente fácil comprender que mientras Él estuvo aquí en la tierra, Él se comunicaba con su Padre que estaba en los cielos. ¿Amén? O sea, que Él estaba aquí y que su Padre estaba allá. Y que cuando Él oraba, su Padre lo escuchaba, y uno se imagina al Padre allá en el cielo y al Hijo aquí en la tierra. Aunque Dios es uno, ¿verdad? Dios es uno. Sin embargo, tú ves ahí en los evangelios a dos personas diferentes que se comunican entre sí. A Jesucristo orándole al Padre, y a su vez al Padre dando testimonio del Hijo, diciendo, este es mi Hijo amado. ¿Verdad? Y tú entiendes en tu mente a dos personas. Bien, el Espíritu Santo para muchos es un poquito
difícil de entender como persona, porque la mayoría no puede imaginárselo con un cuerpo, con manos, con brazos y con pies. Y por eso la mente no lo concibe como una persona. Pero mira, te voy a mostrar un pasaje en donde el mismo Jesucristo lo describe a él como una persona distinta y diferente. Juan 14, versículos 25 al 26. Es Jesucristo el que está hablándole a la multitud o a sus discípulos. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. ¿Quién es el que está con ellos? Jesucristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En ese pasaje hay 3 personas mencionadas y las 3 son Dios. Pero Jesucristo mismo no tiene problema en su mente para referirse a su Padre y para referirse al Espíritu Santo. Se refiere a Él mismo, dice: yo soy el que ha estado con ustedes, el Padre les va a enviar a otro diferente de mí, y por tanto les conviene que yo me vaya para que llegue Él. ¿Sí? Y son 3. Piensan igual, los 3 son santos, los 3, ahorita vas a ver algunas de sus características, pero son 3 personas diferentes, y de quien vamos a hablar es de esa tercera persona de la Trinidad. A quien le cueste trabajo entender la Trinidad, déjame darte algunos ejemplos que son solo eso, ejemplos, y yo no quiero ofender a Dios con los ejemplos que te voy a dar, pero para que nuestra mente pueda comprender a un Dios de 3 personas. O sea, tú puedes, de acuerdo con la Escritura, orar directamente al Padre, o puedes orar y dirigirte directamente al Hijo, o puedes dirigirte directamente al Espíritu Santo y te estás dirigiendo a Dios. ¿Me comprendes? Tú puedes cantarle al Padre, puedes cantarle al Hijo, o puedes cantarle al Espíritu Santo, y estás adorando a Dios, y ninguno de ellos 3 se ofende, porque los 3 son la misma persona. ¿Comprendemos? Bien, algunos ejemplos que te puedan ayudar a entender la Trinidad. Por ejemplo, solo hay un sol, ¿verdad? Ok, pero el sol tiene 3 diferentes manifestaciones: la luz, el calor y el fuego, ¿verdad? El agua tiene 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. El hielo es agua, el vapor es agua, no deja de ser agua y tiene 3 estados. El gobierno tiene 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Cuando tú te refieres al poder ejecutivo, te estás refiriendo al gobierno. Pero también cuando te refieres a los diputados, te estás refiriendo al gobierno. Y cuando te refieres a los jueces, te estás refiriendo al gobierno. ¿Sí? El mismo hombre, escúchalo bien, es trino, porque los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando te golpeas la mano, ¿te duele el cuerpo o te duele el alma? Te duele el cuerpo. Pero cuando fallece un familiar o te dan una mala noticia y tu espíritu se entristece, ¿qué te duele? ¿El hígado? ¿Te duele el alma? ¿Sí? Y cuando una persona muere y ahí está el cuerpo, ¿qué es lo que le falta? El espíritu. Nosotros mismos estamos constituidos en 3 partes. Bien, Dios es 3 personas. Y vamos a estar hablando en este ciclo de una persona, de la tercera persona de la Trinidad. Si tú quieres ser lleno del Espíritu, tienes que aprender a ver al Espíritu como a Dios. Y tienes que aprender a verlo como una persona. Una persona
distinta a Jesucristo que con Cristo es uno. Juan, fíjate, el mismo Jesucristo dice y hace distinción entre Él y el Espíritu. La Biblia hace distinción, por ejemplo, si tú en una locura, o el ser humano en una locura, se atreve a hablar mal del Padre, o se atreve a hablar mal del Hijo, todavía Dios en su misericordia le puede conceder perdón de sus pecados. Pero son distintos que si el ser humano se atreve a hablar mal del Espíritu Santo y difamarlo, esa persona no tiene perdón de los pecados. O sea, el Espíritu Santo es una persona distinta que forma parte de Dios. Y Jesús hace distinción entre Él y el Espíritu. Fíjate cómo lo dice Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador es uno de los muchos términos que aparecen en la Biblia, también refiriéndose al Espíritu. Tendremos una enseñanza en particular para hablar del Espíritu Santo como Consolador. Pero aquí Jesucristo se está refiriendo al Espíritu Santo. Y fíjate la expresión. Tan son personas diferentes que Jesucristo se refiere al Espíritu como una persona diferente. Y no solo eso, está hablando verdad. Dice, a los seres humanos les conviene más que yo no esté en medio de ellos, a que esté en medio de ellos. Está raro, ¿no? ¿Cuántos quisiéramos tener a Jesucristo aquí como pastor? O sea, yo estaría fascinado de tenerlo conmigo todos los días, ¿no? O sea, nuestra mente, ¿cómo me va a convenir que Jesucristo no esté conmigo? Es que Jesucristo sabe que es mejor que el Espíritu esté aquí a que esté Él. Y te pongo el ejemplo de los evangelios. En los evangelios tú ves a unos discípulos con Jesús, y sí los ves esforzados, yendo de dos en dos a predicar, ¿verdad? Los ves echándole ganas, limpiando enfermos, liberando endemoniados, y regresaban con Jesús y lo escuchaban y volvían a salir y hacían misericordia y está bien. Pero a la mera hora, cuando todavía lo tenían enfrente, se acobardaron y se echaron para atrás. Pero cuando se va Cristo y viene el Espíritu, son personas diferentes. Son personas diferentes. Son más valientes. Las cosas que hacen, las hacen mejor. Tú puedes ver, cuando estaba Cristo, ahí se estaban peleando unos. Yo soy mejor y yo voy a estar en el primer lugar. Cuando se va Cristo, tienen todas las cosas en común. ¿Sí? Cuando está Cristo, se acobardan y se esconden. Cuando se va Cristo, tienen valor y van a la cruz o mueren mártires. ¿Me entiendes? En este ejemplo que te estoy poniendo, solo te ilustro que es lo que Jesús dice, es verdad. Va a haber una persona con ustedes que va a hacer que puedan hacer mejor las cosas que Dios quiere de ustedes. ¿Comprendemos hasta aquí? Es una persona diferente. Ok. Bien. Solo para que tengamos claridad. El Espíritu Santo no es menos que Dios. Dentro de la Trinidad, Él no es de tercer rango. ¿Me comprendes? El Espíritu Santo ya vimos que es una persona y ya vimos que es Dios, ok. Pero Él es exactamente igual a Dios. Por ejemplo, tiene los mismos atributos que Dios. ¿Tú quieres pensar en Dios el Padre? ¿Que Dios el Padre es eterno? El Espíritu Santo es eterno. Hebreos 9, versículo 14. Dice Hebreos 9, 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, así se refiere la Escritura al mismo Espíritu Santo? O sea, no es como los ángeles que fueron creados, ni tú ni como yo, ni como tú ni yo. De hecho, tú lees el Génesis, y el Génesis dice que en el principio
estaba el segundo versículo de la Biblia. El Espíritu de Dios estaba con el Padre creando todas las cosas. Y también estaba el Hijo. Los tres estaban. Son los únicos que existen desde siempre y existirán por la eternidad. Nadie los creó. ¿Qué más? El Espíritu Santo, como Dios, está, así como el Padre está en todo lugar y el Hijo puede estar en todo lugar, es omnipresente. Él también está en todo lugar. Salmo 139, versículo 7 y versículo 8. Fíjate, lo entendió David en su corazón. Te decía que la Trinidad es una cuestión revelada al corazón, una cuestión de comunión con Dios. En un cántico dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí allí tú estás. O sea, así como Dios es omnipresente, el Espíritu Santo es omnipresente. Está en donde Él quiere estar y puede estar en donde Él quiere estar al mismo tiempo. Aquí, en China y en cualquier otro lugar de la República, y en la casa de un enfermo y en un hospital, y en todos lados al mismo tiempo, como Dios. Como Dios, como una persona que forma parte de esa Trinidad, sabe todas las cosas así como las sabe Dios. Primera de Corintios 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjate, aquí nos dice que el Espíritu escudriña aún al mismo Dios Padre. Aquí por algo es importante entender quién es el Espíritu antes de pedirle al Espíritu que venga a vivir a mi vida. El Espíritu sabe todo de Dios, pero también sabe todo de ti. ¿Sí me comprendes? O sea, Él conoce a Dios perfectamente, pero a ti también te conoce perfectamente. Si tú dices: Dios me formó desde el vientre de mi madre, el Espíritu Santo te formó desde el vientre de tu madre. Y te conoce como eres, si eres impetuoso, si eres orgulloso, si eres atrabancado, si eres de carácter más bien tranquilo. Conoce si eres honesto, si no eres honesto. Conoce qué piensas. O sea, imagínate, el Espíritu Santo, si escudriña a Dios, y Dios conoce los corazones, ¿a poco no sabrás si tú estás batallando con la fornicación, o si estás batallando, si te gusta, si amas alguna cosa más que a Dios? ¿No lo sabrá el Espíritu? Sí lo sabe. Lo sabe todo como Dios. Ok. El Espíritu Santo como Dios es todopoderoso. O sea, tú dices: bueno, el Padre hizo todas las cosas. Espérame, la Biblia dice que el Padre es omnipotente, o sea que puede hacer cualquier cosa que se proponga en su corazón. Tú ves al Padre haciendo la tierra y abriendo el mar. Dices: no, pues el Padre es todopoderoso. Pero la Biblia te enseña que el Hijo hace cosas similares, levanta muertos, camina sobre el mar, sana enfermos. Ok, el Espíritu Santo puede hacer exactamente lo mismo, porque es tan poderoso como el mismo Dios. Por ejemplo, tú ves a una mujer virgen. Una mujer virgen, el Espíritu Santo puede hacer que quede embarazada, como sucedió con María. Lucas 1, versículo 34 al 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Esto qué? Pues quedar embarazada si no había tenido relación con un hombre. Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, tú puedes ver, el Espíritu Santo es todopoderoso como es Dios mismo. Y tú puedes ver a Pedro haciendo los mismos milagros que hacía Cristo. Tú puedes ver a un Pedro resucitando muertos. Y tú puedes ver a un Pedro o a un Juan hablando con la misma sabiduría con la que hablaba el Señor Jesucristo. ¿Me comprendes? O sea, el poder tener al Espíritu viviendo en tu vida
es no tener energías, sino tener al Dios eterno, al Dios que está en todo lugar, al Dios todopoderoso y al Dios que todo lo sabe, viviendo contigo. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? Bien, ahora, no es la tercera categoría de la Trinidad. El Espíritu Santo es tan digno, y ya te puse un ejemplo hace un momento. Dios puede perdonarte una afrenta a su persona. Hay personas que en esta vida maldicen a Dios, y sin embargo Dios tiene misericordia de ellas y les abre la mano y los bendice. Hay quien maldice al Hijo, o quien en su torpeza se expresa mal del Hijo, y sin embargo Dios en su misericordia le sale al encuentro, tiene compasión y lo rescata. Pero en dignidad el Espíritu no está por debajo del Padre y del Hijo. De hecho, la Biblia cuando lo cita iguales. Segunda de Corintios 13, versículo 14. ¿No lo tenemos? Ok, yo te lo leo. Segunda de Corintios 13, versículo 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Querido, esa no es una frase bonita para rematar una epístola. Es el deseo de que toda la plenitud de Dios esté con una persona. Y una persona, para estar completa en Cristo, tiene que entender al Padre, tiene que entender el amor del Hijo y tiene que estar llena del Espíritu Santo. Las tres cosas tiene que tener. Y los pone iguales. No están por encima de cualquier otra criatura y son exactamente iguales. Por ejemplo, cuando Jesucristo manda a bautizar, le dice, tú lee el Evangelio de Mateo, y Él manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienen exactamente la misma importancia. Ok. Alguno dirá, bueno, ¿y por qué hablar tanto de estas cosas? ¿Por qué es importante? Si vamos a hablar de que el Espíritu Santo quiere hacer la obra en la vida del hombre, tú tienes que entender que quien viene a tratar contigo no es una energía, no es una fuerza emocional, no es un curso de motivación, y lo que quiere no es hacerte cosquillas para que te revuelques en el suelo o para que te caigas. Es una persona. ¿Has tratado con una persona? ¿Te relacionas con una persona? Eres persona y te relacionas con personas. Y como persona te diriges a aquellas personas que te interesan con cuidado, ¿verdad? Cuando una persona es tu profesor y lo respetas, te diriges a él con respeto, ¿o no? O cuando es una autoridad, o cuando es tu tía a la que aprecias mucho, le hablas hasta de usted, ¿no? Y te refieres a ella con respeto y la tratas con cuidado y tienes cuidado de que esa persona no se ofenda, puesto que es una persona. ¿Y cuánto más si viene a tu casa? ¿Verdad? Si es una persona que te interesa, que respetas, la tratas como persona. Ahora, yo quiero que tú pienses un momento en el Espíritu Santo como una persona. ¿Qué nos distingue a ti y a mí de los animales? ¿Qué nos hace personas? ¿Alguien me puede decir? ¿Que tenemos cuerpo? El razonamiento, la inteligencia nos hace personas. Por ejemplo, tú lees pasajes, no vamos a utilizar demasiados pasajes en la Biblia, pero tú puedes ver que el Espíritu Santo es inteligente y que no nos trata como robots, que todos utilizamos la pila AA. No nos trata así. Él sabe quién es más débil y sabe ayudar a cada persona según su debilidad. Es inteligente. Dice, no, este es atrabancado, y él intercede para que Dios le ayude según su espíritu impetuoso. Esta persona es de un corazón muy sensible, siempre pues es muy sentimental, muy sensible. El Espíritu sabe cuál es su necesidad y actúa en esa persona de acuerdo a su necesidad. ¿Me comprendes? Aquella persona es muy soberbia, el Espíritu Santo lo entiende y trata y ayuda a esa persona de tal forma que su soberbia sea derribada y la persona pueda ser humilde. O sea, el Espíritu comprende quién es quién. ¿Sí comprendemos? Bien.
¿Qué otra cosa nos hace diferentes del resto de los seres humanos? Del resto de los animales. ¿Qué es lo que hace una persona? Los animales se reproducen por instinto, ¿verdad? ¿Nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos voluntad. Nosotros podemos decidir con quién nos casamos o con quién no nos casamos. Podemos decidir con quién nos juntamos y con quién no nos juntamos. Con quién vivimos y con quién no vivimos. A quién le regalamos algo y a quién no le regalamos algo, ¿verdad? Oh, pues yo veo que esta persona está más necesitada que esta, yo le voy a dar a esta que yo veo que está más necesitada. Es mi voluntad hacerlo así. Tú lee acerca de los dones del Espíritu. El Espíritu Santo le reparte dones a cada quien como Él quiere. ¿Me comprendes? Él tiene voluntad de tratar a una persona de una forma y a otra de otra forma. Dice un pasaje que Dios a quien quiere dar gracia le da gracia y a quien quiere endurecer, lo endurece. El Espíritu Santo tiene exactamente voluntad. Y el Espíritu Santo, ¿qué otra cosa hace a las personas diferentes del resto de los animales? Por ejemplo, tú puedes ver a una leona que ve a un animal tirado y si ya comió ni lo voltea a ver, ¿verdad? Los seres humanos somos sensibles, tenemos sensibilidad. El Espíritu Santo es sensible como una persona, percibe y tiene sentimientos. De hecho, en una plática específica que vamos a tener, vamos a hablar de que al Espíritu Santo lo puedes tener muy contento o puedes hacer que se ponga muy triste. Así como cuando a tu mamá le festejas su cumpleaños y puedes hacer que esté muy contenta o puedes hacer que se sienta una persona muy miserable si no tienes las atenciones que debes de tener. Bueno, el Espíritu Santo es sensible y aunque no tiene cuerpo, tiene esos atributos de persona y tiene otros. Por ejemplo, el Espíritu Santo enseña. O sea, el Espíritu Santo, aunque no tiene cuerpo, actúa como una persona y enseña como si fuera un maestro, o enseña como si fuera una mamá, enseña como si fuera una niñera. El Espíritu Santo, aunque no tiene cuerpo, actúa como una persona, por ejemplo, atestiguándole a la gente si es o no hijo de Dios. El Espíritu Santo atestigua a tu propio corazón si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Y también atestigua ante los demás si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Lo hace de manera natural. El Espíritu Santo tiene voluntad propia y da órdenes. Por ejemplo, tú puedes ver que a Pablo no le fue permitido entrar en Asia. ¿Alguien me puede decir quién no se lo permitió? El Espíritu. No le permitió entrar. Y el mismo Espíritu decide a quién manda a predicar la palabra. Estaban un día los apóstoles en un momento de oración y no fue ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles, sino la voz de quién la que llamó a Pablo y a Bernabé. Fue el Espíritu. El Espíritu los llamó y los mandó a predicar. El Espíritu Santo como persona, así como una mamá da órdenes, prohíbe, decide, bien, el Espíritu Santo también actúa así. Queridos amigos y mis queridos hermanos, si queremos que venga el Espíritu Santo a nuestras vidas, tenemos que entender cómo es Él. Tú te puedes, con eso que te estoy diciendo, tú te puedes imaginar que venga el Espíritu Santo a tu vida y que no pretenda cambiar algunas cosas de tu corazón, tus hábitos, tu forma de actuar, tu forma de pensar, tu forma de dirigirte a los demás. Y no me refiero que sea el pastor, al que algunos lo pudieran ver como muy exagerado. A lo mejor si yo te mostrase algunas pequeñeces que el Espíritu Santo cambió en la vida de Pablo, tú dirías, caray, le pensarías, ¿me comprendes? Ahora,
ninguna cosa que el Espíritu Santo quiera hacer en la vida de una persona será para su mal, sino siempre para su bien. Por ejemplo, el Espíritu Santo decidió que Pablo sufriera mucho. Es más, cuando lo escogió y le dijo a Ananías que él era instrumento escogido, él dijo: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Y la vida de Pablo, aunque está llena de vida de Dios, está llena de sufrimientos. ¿Y quién decidió esos sufrimientos? El Espíritu Santo. Pero los sufrimientos hacían que Pablo fuese perfeccionado en la vida cristiana. ¿Sí? Oh, yo no quiero sufrir. Oye, ¿y si el Espíritu Santo quiere que sufras? Él tiene voluntad. Él tiene capacidad de decisión. Él quiere que seas como Cristo. Y te quiere llevar a la cruz. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Bien. El Espíritu Santo hace cosas como persona. Tú y yo podemos decidir ahorita: vamos a orar por los damnificados. ¿Por qué? Porque sentimos compasión por ellos, nos duele, y Señor, ayuda a esa gente. Bien, el Espíritu Santo intercede de manera independiente a Cristo. Cristo intercede por los santos, el Espíritu Santo intercede por las personas de manera independiente. O sea, el Espíritu sabe que estás sufriendo o que estás necesitado, el Espíritu Santo intercede por él mismo. O te ayuda a orar aún cosas que tú mismo no comprendes. Casualmente ayer me mandó un mensaje una hermana y me decía, es una hermana bastante espiritual, tengo que decírtelo, es una hermana que me decía: hermano, ¿qué te pasa? Porque Dios me ha puesto tu rostro toda la mañana. Hay cosas que a veces le suceden al cristiano, que el Espíritu Santo, que sabe todas las cosas y que ve las debilidades y que tiene voluntad propia y capacidad de pensamiento y decisión, hace. Y a veces pone a orar a las personas cosas que ni siquiera saben por qué tienen que orar. Y la persona quería orar por su abuelita, pero el Espíritu le pone a orar para que interceda por unos niños que ni conoce. El Espíritu hace eso. ¿Sí comprendes? Porque tiene voluntad propia, mente propia. Si el Espíritu Santo viene a vivir a tu vida, sábelo. No va a pensar como tú piensas. Él piensa como piensa Dios. Y al contrario, lo que quiere hacer en tu vida es que tú pienses como piense Dios. Él no se va a amoldar a tus costumbres o tu forma de pensar. Él más bien va a querer amoldarte a ti, a la vida de Dios. ¿Comprendemos? Bien. Ok, todo esto es importante. Muy, muy importante. Ya te decía, lo puedes tratar como una persona. A una persona la puedes hacer que se entristezca, ¿verdad? Te puedes portar como un patán y puedes hacer que se entristezca contigo. Puedes mentirle, ¿verdad? A una persona puedes mentirle. Al Espíritu Santo también puedes mentirle. La diferencia es que el Espíritu Santo inmediatamente se da cuenta que le mientes. Pero de que le puedes mentir, le puedes mentir. Ananías y Zafira quisieron mentirle al Espíritu Santo. Ellos pensaban mentirle a los cristianos. Y Pedro les echa en cara: no, espérense. Ustedes quisieron mentirle al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se dio cuenta. ¿Me comprendes? O sea, cuando una persona no quiere ser honesta, transparente, sobre todo para con Dios, el Espíritu Santo se da cuenta. Ok. Y ya te decía, lo puedes tratar como una persona y puedes hablar mal de él. Puedes salir diciendo: Dios te libre. No. Lo que había en esas alabanzas, quién sabe qué cosa espíritu era. Abusado. Abusado porque pudieras tú estar hablando mal de la obra del Espíritu Santo. O sea, no es que tú digas: es un demonio. Cuando tú hablas no solo de él, sino de su obra, esa persona nunca cambió. Nada más le lavaron el coco. Y esa persona sí fue tratada y lavada por el Espíritu. Probablemente tú estés hablando mal de la obra del Espíritu. ¿Comprendes? Bien. Todo esto es importante. Ahora,
Dios prometió enviarlo por viendo nuestra gran necesidad. Y la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas no es diferente de la que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que tú y yo seamos santos, ¿verdad? Amén. Tú y yo, Dios quiere que tú y yo amemos. Dios quiere que tú y yo vayamos a la vida eterna. Dios quiere que tú y yo tengamos esperanza. Bien, el Espíritu Santo persigue exactamente el mismo fin. Solamente que el Espíritu Santo para eso es mucho más efectivo que Dios. O sea, me refiero al Padre. Alguien decía bien, un escritor, respecto del Espíritu Santo. Hace un momento te leí un pasaje donde Jesús decía: os conviene que yo me vaya. Jesucristo pudo hacer que un grupo de personas lo siguiera, dejara todo, cambiara, moldeara su vida, se negara. Pero si tú te das cuenta, tuvo su limitación la obra que hizo el Maestro, aunque hizo muchos milagros, ¿verdad? Bien, ¿qué quería Jesucristo? Lo mismo que quiere el Padre, a lo que hizo, lo que Dios quería a través de los profetas del Antiguo Testamento, que la gente obedeciera a Dios, amara a Dios, se amara, viviera una vida santa, tuviera esperanza. Dios lo intentó primero con los profetas, ¿verdad? Y después lo intentó con su Hijo. Amén. Pero el que fue más efectivo fue el Espíritu Santo. Cada uno dentro de las tres personas de la Trinidad, si tú quieres ver respecto de lo que hacen para con el hombre, cada uno tiene una función. No quiero limitarlos a lo que yo te voy a decir, pero respecto de su trato para con el hombre, el Padre tú lo puedes ver como un creador, el que proporciona todas las cosas. Al Hijo tú lo puedes ver primordialmente como aquel que fue dado en rescate para que tú y yo pudiéramos ser salvos o entrar a la vida eterna. Y al y al Espíritu Santo, tú lo puedes ver como aquel que está dedicado a ayudar a los seres humanos a que puedan hacer y caminar, que puedan hacer la voluntad de Dios y puedan caminar esta vida amando a Jesucristo. No quiere decir que cada uno haga su obra de manera independiente, porque el Espíritu Santo estaba con Dios cuando Él creó la tierra. Y también estaba Jesucristo. No quiere decir que el Hijo haya redimido a la humanidad de manera independiente sin la ayuda del Padre o del Espíritu Santo. Los tres estaban ahí redimiendo al mundo cuando Jesucristo murió a la cruz. Y no quiere decir tampoco que el Espíritu Santo esté haciendo la obra solo, de ayudar a las personas a llegar a Dios. Están el Padre y el Hijo involucrados en esa obra. Pero el que es especialista, el que sabe cómo ayudar de manera individual a cada persona y guiarla para que tenga la fuerza y la gracia y pueda mirar a Jesucristo al cual no ve, es el Espíritu. Compara el ministerio de Jesucristo con el ministerio de los apóstoles. Jesucristo, y no menosprecio el ministerio de mi maestro o del gran maestro, pero estuvo limitado. Y lee el libro de los Hechos. Mira a un hombre sencillo, un pescador llamado Pedro, predicándole a muchas personas y convirtiéndose ellas muchas. Mira tú a la gente vendiendo sus cosas y compartiendo con los que tienen necesidad en el libro de los Hechos. Mira tú a las gentes sencillas en sus casas, levantarse con valor a predicar la palabra, y las persiguen y más lo hacen. El libro de los Hechos trae la descripción del ministerio glorioso del Espíritu Santo. Más bien yo le cambiaría el nombre, y en lugar de llamarle el libro de los Hechos, le llamaría el libro del ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo levantando muertos, sanando enfermos, convirtiendo corazones duros, utilizando a personas para que esas personas puedan vivir la vida cristiana y puedan darle la gloria a Dios. Entonces, si comprendemos que lo que el Espíritu Santo hace en ese sentido es mucho mayor. ¿Amén? Es mucho mayor.
Está demostrado en las Escrituras. Y por eso Dios prometió mandar al Hijo, pero también prometió mandar al Espíritu. Porque sabe que lo necesitamos tú y yo. Tú y yo y todas aquellas personas que no conocen a Dios. Ocupamos del Espíritu Santo para poder venir a Dios. Ok. Esta enseñanza se llama el Espíritu de verdad, porque es uno de los tantos nombres que la Biblia, que la Biblia le da al Espíritu Santo. Uno de los nombres que le da es el Espíritu de verdad. Juan 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ok. La Biblia le da muchos nombres al Espíritu Santo, pero solamente quiero centrar tu atención en uno para terminar esta enseñanza. La Biblia, ¿quién crees que escribió la Biblia? La escribió el Espíritu Santo. Toda la Escritura, le dice Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios. ¿Y quién inspiraba a los hombres? El Espíritu Santo que venía sobre ellos, que vino sobre ellos. Él escribió la verdad de Dios. ¿Y por qué habla de la verdad? Ok, porque realmente tú y yo vivimos en un mundo de mentira, en un mundo falso. La Escritura no dice que algunos son de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿no dice eso? La mayoría de las personas está influenciada, la mente de las personas está influenciada por el príncipe de la potestad del aire, por el maligno. O sea, tú puedes ver hoy la conducta de muchos jóvenes o de muchas personas, realmente no es que las esté motivando el Espíritu Santo. Cuando las personas mienten, cuando las personas se visten como rameras, cuando los jóvenes hacen actos indecorosos o vergonzosos, o buscan la pornografía, ¿quién crees que les esté influenciando? ¿Dios o el Espíritu? O el Espíritu de este mundo, perdón. El Espíritu de este mundo. Tú deja a un lado la Escritura y vas a ver cómo la influencia de este mundo presiona sobre ti. Presiona sobre ti para que ya sea que te empieces a comportar de alguna forma, o te empieces a comportar de otra, o empieces a permitir ciertas cosas en tu casa. Y hay una influencia de este mundo, una influencia mentirosa. Ok, Dios manda y le llama a su Espíritu el Espíritu de verdad, porque la obra que quiere hacer en nuestros corazones es a través de la verdad que está en la palabra. El Espíritu Santo no está divorciado de la Escritura, para nada, El Espíritu Santo no viene a hacer que una persona se emocione y quiera ser cristiana, lo va a hacer con la Escritura. Y si esa persona no está motivada por la Escritura, entonces no es el Espíritu Santo. Te lo digo en serio. Tú ves que una persona dice, es que Dios me habló esta mañana. A ver, sí, está bien. ¿Qué pasaje de la Escritura ocupó? O dime lo que te hizo saber, para que yo vea si coincide o no con la Escritura. Porque si no coincide con la Escritura, puede ser el espíritu humanista de este mundo. Aquí hay un espíritu humanista que hace sentir a la gente buena. Pero eso no quiere decir que esté agradando a Dios. Una persona puede ser caritativa, ¿verdad? Puede ser altruista. ¿Sí o no? No quiere decir que vaya a entrar a la vida eterna. Entonces es un espíritu de error. Sí, se sienten muy motivadas. Dios no está peleado con la misericordia, al contrario, Dios también dirige a la misericordia. Pero primero dirige a las personas a que lo adoren a Él. Antes que a otra cosa, Dios busca en las personas que lo miren a Él y que lo reconozcan a Él como Dios. Ok, cualquier otro espíritu que parezca que te lleva a hacer buenas cosas, pero que no te lleva a Dios y que no te lleva con la Escritura, no es el espíritu. No es el espíritu.
Es más, en el Nuevo Testamento dice, probad a todos los espíritus, porque hay espíritus que no son de Dios. Y el diablo sabe imitar muy bien la obra de Dios. El diablo es especialista en hacer que la gente se emocione, se sentimentalice, se ponga sensible, llore, sí. Pero si esa persona no está transformada, si esa persona no está cambiada y esa obra permanece, el que hizo eso no fue el Espíritu de Dios, lo hizo el espíritu de este mundo. Y el Espíritu siempre va a usar la verdad, va a usar siempre la verdad. Va a convencer a las personas con la verdad, va a llevarlas a dar fruto de acuerdo con la verdad. Cuando una persona sea llena del Espíritu, se va a parecer a las personas que aparecen aquí. Y si no, no es la obra del Espíritu. ¿Me comprendes? Y va a querer llevar, y querido amigo, va a querer hacer que tú y que yo, y no va a querer, quiere, y en algunos casos lo está haciendo, y en algunos casos lo quiere terminar. Quiere llevarte a que tu vida sea una vida en verdad agradable a Dios. Que tú tengas comunión con Dios, que no te imagines que tienes comunión con Dios. Que tengas comunión con Dios en verdad. Y que tú tengas claridad en tu alma, que lo que tú tienes no es un rito tipo, y lo digo con todo respeto, tipo los católicos. Allá se cantan cantos, pero tienes que andarte convenciendo de que tienes comunión con Dios. Y así sucede tristemente en muchas iglesias. Repetirte la palabra, el dogma, para que te entre en la cabeza que tú tienes comunión con Dios. Eso más bien es un engaño y es una mentira. Porque el Espíritu de verdad hace que tú vivas como dice la verdad, pero también hace que tengas comunión con Dios en verdad. Cuando empezábamos la reunión decíamos que Dios busca a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Y Dios busca a los que lo adoren en esa situación. O sea, el Espíritu Santo hace que tengas verdadera comunión con Dios. Verdadera, no falsa, no fingida. Que tú puedas decir, hoy estuve con Jesucristo. Pablo decía, yo ya no sé qué escoger. Yo sé que es útil que yo esté aquí entre ustedes porque es bueno para la obra, pero la verdad yo quiero estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo no era un poeta. Se oye bonito, ¿verdad? Partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Cuando yo leo esas palabras se me hace agua la boca. Pero Pablo no era un poeta, no era Amado Nervo. Pablo tenía comunión con Dios todos los días. Y él sabía que con quien hablaba, él lo escuchaba, lo fortalecía, lo llenaba, y él podía pararse y decirle a una multitud de 500 personas, ustedes mienten, Jesucristo es verdadero. ¿Por qué? Porque tenía el testimonio en su corazón. ¿Sí me comprendes? Es un espíritu de verdad. Dios quiere que le conozcas en verdad. No te quiere engañar, no quiere que aquí te tomes un seminario de doctrina, te la metas en la cabeza y entonces estés todo convencido como robot y digas, Dios me oye, Dios me oye, Dios me oye. No, espérate. Qué bonito se siente cuando tienes un amigo en esta tierra, ¿verdad? Oye, qué bien estuve con mi amigo, nos reímos juntos, estuvimos juntos, qué bien me sentí con mi amigo. Creo que cada uno de los que está aquí podrá decir que alguna vez ha tenido un amigo o tiene un amigo. Bien, la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre consiste en que tú puedas estar tan cercano a Dios y puedas decir, Dios es mi amigo. Dios camina conmigo, yo camino con Él, Él vive conmigo, Él sabe lo que pienso, Él sabe lo que necesito, Él sabe lo que pienso, Él sabe cuáles cosas yo necesito. Ningún amigo de este mundo me comprende más que mi amigo Dios. O sea,